Bienvenido al libro Yo creo en los milagros, un lugar donde cada historia no solo conmueve el corazón, sino que también despierta la fe que alguna vez dormía en lo profundo del alma. Hoy nos adentraremos en relatos que te dejarán sin aliento, comenzando con George Orr, un hombre que vivió más de 21 años en la oscuridad, seguido por el pequeño Usechek, quien fue sanado tras escuchar la voz de Dios, y por último, Bruce Baker, un hombre que renació después de que la vida le dictara una sentencia de muerte. Cada capítulo es una llama encendida. Y ahora, acompáñame a iniciar este viaje con el primer capítulo. Esto sí que es increíble. Era una mañana de domingo. Para miles de personas era solo otro domingo más, pero para George Orr iba a ser uno de los días más inusuales y emocionantes de su vida. 21 años y 5 meses antes de ese día, George había sufrido un accidente en la fundición donde trabajaba en Grove City, Pensilvania. Incontables veces durante los años que había trabajado en la fundición, George había seguido la misma rutina sin ningún percance, llenando un cucharón relativamente pequeño del caldero de hierro fundido junto al horno cúpula. Él y otros 2 hombres lo transportaban de regreso al área donde estaban trabajando y lo vertían en los moldes para las piezas que se iban a fundir ese día. La mañana del 1 de diciembre de 1925 tuvieron que llevar el cucharón un poco más lejos de lo habitual. De regreso al horno, notaron que aún quedaba una pequeña cantidad de metal en el cucharón. Se apresuraron, antes de que se solidificara, a verterlo de nuevo en el gran contenedor, que ya estaba casi lleno con una nueva carga de metal fundido. Al verterlo, el hierro salpicó. «Vi que venía», dice George, y cerré los ojos instintivamente, pero un párpado no es protección contra hierro líquido al rojo vivo. Quemó a través del párpado y se alojó dentro del ojo, cocinándolo como él mismo lo describe. Con un dolor insoportable, George fue llevado de inmediato a la enfermera de la empresa, quien extrajo rápidamente la astilla de metal ya solidificada del tamaño de un grano grande de trigo. George fue enviado de inmediato a un especialista en ojos, quien le administró un medicamento para el dolor y luego, sacudiendo la cabeza, le dijo: «Lo siento, Orr, pero nunca volverás a ver con este ojo». A George le esperaban 6 meses de sufrimiento. El ojo se infectó rápidamente a pesar del tratamiento preventivo. Durante 6 largos meses, el dolor fue tan intenso que no podía acostarse en la cama. Dormía, cuando podía, en el suelo de la sala para no molestar a su familia. Durante el año siguiente, George consultó a varios médicos, incluido un destacado especialista en Butler, Pensilvania. Este último, tras examinar el ojo dañado, lo ingresó en el hospital, donde después de una evaluación exhaustiva se emitió el veredicto final: nunca volvería a ver con su ojo derecho. Posteriormente, en 1927, el estado de Pensilvania le otorgó una indemnización laboral por la lesión industrial, la pérdida de su ojo. Ya era suficientemente malo haber perdido la visión de un ojo, pero con el tiempo George comenzó a notar con angustia que el otro ojo también comenzaba a fallar. Cada vez le costaba más leer, y mucho antes de que oscureciera por la tarde, recuerda, tenía que dejar lo que estaba haciendo simplemente porque no podía ver. Nunca le dije nada a mi familia, pero ellos sabían, como yo, que mi vista
se estaba apagando. Entonces George fue a ver a un especialista en Franklin, Pensilvania, uno de los más destacados del país en aquel tiempo. El médico le explicó lo que estaba ocurriendo. La ceguera del ojo derecho, cuya córnea estaba cubierta por una densa cicatriz, estaba imponiendo una carga demasiado pesada sobre su otrora buen ojo. Independientemente del uso de gafas, ese ojo estaba siendo sobrecargado sin remedio por tener que asumir toda la responsabilidad visual. George preguntó nuevamente sobre la posibilidad de una cirugía para retirar la cicatriz del ojo dañado, pero nuevamente la respuesta fue negativa. El tejido cicatricial era demasiado profundo para ser removido. Lo atormentaba ahora el espectro de una ceguera total. A comienzos de 1947, la hija mayor de los Orr, que vivía en Butler, le habló a su padre de unas transmisiones que había escuchado por la radio y le sugirió que él y su madre asistieran a uno de esos servicios. En marzo asistieron por primera vez. No quedé totalmente convencido esa primera vez, dice George. Sabía que había muchos que predicaban la sanidad divina que no eran lo que debían ser, y estaba en guardia. Tenía que estar seguro de este ministerio antes de entregarme por completo. Esa noche, él y su esposa hablaron largamente sobre el servicio. George reflexionó mucho mientras conversaban y finalmente dijo: «¿Sabes? Estoy seguro de que Kathryn Kuhlman tiene algo. Quiero volver y la próxima vez que vaya, participaré de verdad en el servicio». Durante los 2 meses siguientes, regresaron varias veces, y George dice: «Todas mis dudas desaparecieron cuando vi la amplitud y profundidad de este ministerio. Supe que era algo verdadero». El 4º día de mayo fue un domingo, y los Orr tenían visitas. 2 de sus hijos casados y sus familias estaban allí, y habían planeado una comida especial alrededor de la 1 de la tarde. Justo al mediodía, pasaron a saludar unos amigos, a una joven pareja que iba camino al servicio. «Pensamos que probablemente te gustaría venir con nosotros, George». «¿Qué dices?», le preguntaron. «No», dijo George, «tenemos visita y todavía no hemos cenado. Además», añadió, «ya es tarde, no encontraríamos asientos». Pero sus hijos, sabiendo que si ellos no hubieran estado, su padre habría ido al servicio, insistieron en que ambos padres fueran, y finalmente los Orr accedieron. Se subieron al coche de sus amigos, con el joven esposo al volante, y emprendieron el camino. Llegaron cuando el servicio ya había comenzado. El auditorio estaba lleno, y se habían resignado a estar de pie durante las próximas 3 horas y media o 4, cuando uno de ellos vio, en la 4ª fila, en la sección central, 4 asientos juntos. Parecía como si esos asientos estuvieran ahí esperándonos, dice George. Simplemente entramos por la puerta principal y nos sentamos. Ese día hubo muchísimas personas sanadas, pero aparentemente George no estaba destinado a ser una de ellas. Y entonces, relata, la señorita Kuhlman hizo una afirmación que nunca antes había escuchado. Dijo que la sanidad estaba disponible para todos, así como la salvación. «Eso es», pensé. Así que dije: «Dios, por favor, sana mi ojo». No pedí por ambos ojos, y eso fue todo para George Orr. Inmediatamente después de pedir ser sanado, el ojo ciego comenzó a arder intensamente. Aunque tenía fe en que Dios sanaría ese ojo, George
no comprendió de inmediato el significado de lo que estaba sucediendo. Su párpado superior, que había sido destruido en el accidente, tenía forma de B. A menudo, cuando bajaba las pestañas, éstas rozaban el globo ocular y le causaban dolor y ardor. Eso fue lo que pensó que estaba pasando ahora, pero entonces notó que la mujer sentada a su lado miraba fijamente la parte delantera de su chaqueta. Bajó la mirada para ver qué observaba y vio que estaba completamente empapada, con lágrimas que salían del ojo ciego. «Recuerdo lo tremendamente avergonzado que me sentí», sonríe George, «y lo rápido que saqué el pañuelo para secar mi chaqueta». El servicio terminó, y cuando George se levantó de su asiento e intentó caminar por el pasillo, descubrió que no podía caminar en línea recta. Se volvió hacia el joven con quien había venido y le dijo: «Tengo una sensación extrañísima. No sé cómo explicarlo, pero algo ha venido sobre mí que no comprendo. Era el poder de Dios, algo que nunca antes había experimentado». Las dos parejas emprendieron el regreso a Grove City. «Cuando tomamos la curva hacia nuestra ruta», relata George, «noté las señales en la carretera. Rutas 8 y 62. Nunca antes había visto esas señales, pero aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Cruzamos completamente la colina», continúa George, «y de repente parecía que una nube espesa que cubría el sol había pasado y el sol salió muy brillante y fuerte. Miré al cielo, pero no había ni una sola nube a la vista». Fue en ese momento cuando George se dio cuenta de que algo extraordinario había ocurrido. Estaban justo en una parte de la colina desde donde se podía ver el camino que subía desde abajo. George cerró su ojo bueno y, con el otro, ciego por más de 21 años, pudo ver los coches subiendo la otra colina. «Me quedé sin palabras», recuerda. «No lo podía creer y no dije nada por un buen rato. Me sentía completamente sobrecogido por el asombro de todo aquello». Y entonces, finalmente, se volvió hacia su esposa y exclamó: puedo ver todo». Cuando llegaron a casa, George entró de una manera poco habitual. La distribución de la casa es tal que uno entra por el pasillo hacia la cocina, pero ese día George cruzó por la sala de estar, pasó por el comedor y fue hasta la puerta trasera. Justo al otro lado del suelo de la cocina, dice, había un pequeño reloj que había comprado, uno de esos relojes de pared con una carátula muy pequeña. Antes de que él se diera vuelta para mirar el reloj, su esposa le preguntó: «¿Qué hora marca ese reloj? ¿De verdad puedes ver con ese ojo?». George se cubrió el otro ojo y leyó la hora. «6:15», respondió sin dudar. Su esposa sonrió, con el rostro iluminado de alegría, y dijo: «Oh, gracias a Dios, es verdad. Puedes ver». Cabe señalar que yo nunca había orado por George Orr, ni siquiera lo había tocado. Su sanidad le llegó mientras, sin que yo lo supiera, se encontraba sentado en el auditorio aquella tarde de mayo de 1947. George volvió al consultorio del optometrista, que más de 21 años antes le había hecho los lentes para su ojo bueno. Descubrió que el hombre que había conocido ya había muerto, pero su sucesor estaba allí. George le pidió que le examinara el ojo, pero antes de que lo hiciera, le dijo: «Este ojo tiene una historia bastante particular». «Bueno, cuéntemela», fue la respuesta.
Pero antes de relatar su experiencia, George hizo una pregunta. ¿Cree usted en la sanidad divina? Sí, respondió el hombre. Sí, creo. Entonces George supo que podía hablar libremente y le contó lo que le había sucedido. El optometrista realizó un examen minucioso y a mitad del proceso preguntó ¿dónde consiguió sus últimos lentes? Cuando George respondió «Aquí mismo, en este consultorio», el optometrista dijo «Entonces, sus registros deben estar aquí. Espere un momento». Regresó a la oficina interior y salió con los expedientes. Los estudió detenidamente y, mientras leía, seguía mirando a George con una expresión de desconcierto. Luego devolvió los documentos y completó su examen. Dijo, «Señor Orr, la cicatriz en su ojo derecho ha desaparecido por completo». Y luego continuó, «¿Sabía usted en qué estado tan grave estaba su otro ojo la última vez que se le examinó?» George, recordando muy bien su temor a quedarse completamente ciego, asintió con la cabeza. «Pues bien», dijo el optometrista, «usted ha recibido una sanidad maravillosa, no solo en uno, sino en ambos ojos». Y unos 2 años después de su sanidad, George decidió jugarle una pequeña broma al médico que lo había atendido en Butler, tanto mientras estuvo en el hospital como después de su salida. El mismo médico que había presentado su informe ante la Junta de Compensación, informe que había resultado en una indemnización estatal por la pérdida de un ojo. Sabía que no me recordaría después de tantos años, dijo George, así que llevé conmigo a la señora Orr y en el bolsillo puse un trozo de papel, la resolución del árbitro sobre la compensación. Luego entré en el consultorio del médico y le pedí que me examinara el ojo. Tras el examen, George preguntó, «¿Y bien, cómo me encuentra?» «En excelente estado», respondió el médico. «Un ojo es ligeramente mejor que el otro, pero eso no es nada. Mis ojos están exactamente igual. Su ojo izquierdo está perfecto. El derecho tiene un 85% de visión normal». Entonces George metió la mano en el bolsillo y le entregó el informe de la Junta de Compensación. El médico lo leyó asombrado y no dejaba de repetir, «Esto es algo, realmente es algo». No intentó negar la sanidad, no podía, pues el informe estaba allí, frente a él. Un milagro fue obrado por Dios en la vida de George Orr. «Señor, que recobre la vista», había sido su súplica, y así como al ciego Bartimeo, hace casi 2000 años, le llegó la respuesta, «Vete, tu fe te ha sanado». Marcos 10:52. El apuesto joven entró con orgullo al hospital de niños en Pittsburgh. Tenía una cita para ver a un médico muy reconocido. Este era un momento muy trascendental en su vida, pues iba a realizarse el examen físico previo a su ingreso a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Volvía al mismo médico que lo había atendido cuando a los 9 años fue diagnosticado con la enfermedad de Perthes. Ninguno de los miembros de la familia Usechek olvidará jamás aquel año en que Eugene, el mayor de sus 3 hijos, tenía 9 años. Fue el día después de Navidad de 1949. La señora Usechek había ido al centro de la ciudad para aprovechar las rebajas navideñas. Dejó a Eugene y a sus hermanos menores al cuidado de un muchacho de 16 años que ya había velado por ellos en otras ocasiones cuando ella necesitaba salir unas
horas. Cuando regresó aquella tarde, los niños la recibieron con la alegría de siempre y le contaron con entusiasmo las aventuras vividas con su niñero, especialmente el divertido juego que Eugene había compartido con él, una especie de tira y afloja usando una correa atada alrededor de las piernas, compitiendo por ver quién tiraba con más fuerza. Nadie sabrá nunca si ese juego tuvo algo que ver con lo que ocurrió después, pero 2 días más tarde Eugene comenzó a cojear. La señora Usechek le preguntó si le dolía la pierna, y como él respondió que no, ella no se preocupó. Cualquiera que conozca a los niños sabe cuánto les gusta jugar bruscamente y revolcarse por todas partes. Así que la madre de Eugene asumió que era solo un moretón, pero él siguió cojeando, y tras varias semanas, al notar que empeoraba, ella comenzó a inquietarse. Lo llevó al médico de la familia a pesar de las protestas de Eugene. «Pero mamá, no me duele nada». El médico llegó a la misma conclusión que ella. Seguramente era un simple golpe. 2 semanas después, Eugene volvió un día de la escuela quejándose de dolor en el talón izquierdo. Su madre le examinó el pie cuidadosamente, pero no encontró signos de lesión. Durante los días siguientes, Eugene se quejaba cada vez más del dolor. Ella notó que evitaba apoyar el talón en el suelo. Lo llevó nuevamente al médico, quien ordenó radiografías. 2 días después, con tono serio y preocupado, el médico dio su veredicto. Eugene padecía la enfermedad de Perthes. Ante la pregunta angustiada de la señora Usechek, le explicó que se trata de una afección que altera el hueso de la cabeza del fémur, provocando deformación. Le recomendó hacer una cita urgente con un ortopedista del hospital de niños. Pocos días después, Eugene y su madre estaban sentados en el consultorio del especialista. El médico examinó detenidamente al niño y luego pidió la opinión de otro ortopedista. Tras una breve consulta entre ellos, le informaron a la señora Usechek que su hijo debía ser hospitalizado de inmediato. Le señalaron algo que ella no había notado. La pierna izquierda de Eugene estaba menos desarrollada que la derecha y ya era casi 4 centímetros más corta. Durante los 10 días que estuvo en el hospital, se le realizaron más radiografías. El diagnóstico fue confirmado sin lugar a dudas y el niño fue colocado en tracción. Como esto no surtió efecto sobre la pierna acortada, le colocaron un yeso desde el pecho hasta los pies y fue dado de alta. Era febrero. 4 meses después, volvió al hospital, le retiraron el yeso y se tomaron más radiografías. Le colocaron entonces otro yeso, que debía llevar hasta agosto. Fue a finales de junio cuando la señora Usechek oyó por primera vez hablar de los servicios que se celebraban en el Carnegie Hall. Una vecina me aconsejó que escuchara la transmisión, dijo, y que enviara mi petición de oración. Al día siguiente comencé a escuchar y empecé a ayunar y orar por la sanidad de Eugene. El 1 de agosto lo llevó nuevamente para hacerse nuevas radiografías. Se le retiró el yeso y se le colocó una férula ortopédica. Si ya había sido difícil llevar un yeso durante el abrasador verano, la férula, que iba desde las caderas hasta los pies y pesaba casi 7 kilos, resultó aún más incómoda. Eugene, increíblemente paciente durante todo ese tiempo, nunca se quejó. Incluso intentaba jugar béisbol
con sus amigos estando enyesado y con muletas. Ahora le suplicaba a su madre: «Mami, por favor, ¿puedo volver a tener el yeso en vez de esta férula?». Ese ruego quebró el corazón de su madre, especialmente porque sabía que su hijo tal vez tendría que usar esa férula por el resto de su vida, y que su pierna, a menos que Dios la tocara, muy probablemente seguiría deteriorándose, como ya había comenzado a hacerlo, hasta volverse completamente inútil y deforme. A finales de agosto, ella fue sola a su primer servicio en el Carnegie Auditorium. Solo había asistido a mi propia iglesia y nunca había visto un servicio religioso como ese. Sonrió la señora Usechek, y jamás había oído hablar de la experiencia del nuevo nacimiento. Me gustó el servicio, pero no entendí nada. Aún así, sentí algo en ese auditorio que nunca había sentido antes, y supe que quería volver y aprender más. La semana siguiente, la señora Usechek llevó a Eugene con su aparato ortopédico y todo. Otras personas fueron maravillosamente sanadas ese día, pero Eugene no, como dice la señora Usechek. Todavía era muy ignorante sobre todo esto. Todo era completamente nuevo para mí. A principios de octubre de 1950, la señora Usechek volvió a llevar a Eugene al Carnegie Hall. Llegaron un poco tarde al servicio y no encontraron asiento, así que se quedaron de pie junto a la pared del fondo del auditorio. Y entonces, de repente, ocurrió. La pierna izquierda de Eugene empezó a temblar. El poder de Dios estaba atravesándola. La señora Usechek miró rápidamente a su hijo y vio el resplandor en su rostro. Lo abrazó con fuerza y comenzó a llorar. Entonces comprendió que lo que quedaba por hacer era algo entre ella y Dios. Tenía que tener la fe suficiente como para actuar, una acción que dependía de ella. Dijo una oración breve y antes de terminarla ya sabía que esa fe le había sido concedida. Con la pequeña mano de su hijo en la suya, la señora Usechek lo llevó al tocador de damas. Le pidió que esperara un momento y salió a buscar a un acomodador. Al primero que vio, lo detuvo y le pidió un destornillador. Él logró conseguirle uno rápidamente. Ella le dio las gracias y volvió al tocador. Allí, con una oración en los labios, desatornilló y quitó el aparato ortopédico del zapato elevado de la pierna izquierda de su hijo. Luego le pidió que se quitara ambos zapatos y le pidió que caminara por el amplio tocador. Eugene lo hizo sin dificultad y sin mostrar ninguna señal de cojera. Entonces lo colocó frente a ella y vio lo que había ocurrido. La pierna izquierda se había alargado milagrosamente 1,5 pulgadas y ahora tenía exactamente la misma longitud que la derecha. Regresaron a casa caminando juntos, la señora Usechek cargando el aparato ortopédico en sus brazos. A la mañana siguiente, ella llamó al médico, quien quedó completamente horrorizado al enterarse de lo que había hecho. Le dijo que quitarle el aparato ortopédico a su hijo podría causarle un daño incalculable, quitándole cualquier esperanza de mejoría futura. La señora Usechek estaba francamente aterrada y durante las semanas siguientes vivió el conflicto interior más terrible que jamás había experimentado. Había actuado por fe y en fe. Creía completamente en el poder sanador de Dios. Sabía que Dios había tocado a Eugene. Pero entonces se decía a sí misma: Dios también obra a través de los médicos. Tal vez debía prestar
atención a lo que los doctores le decían. Durante esas semanas siguientes, se quitaba y le volvía a poner el aparato ortopédico, según dice, al menos 1000 veces. Después de hablar con los médicos, se lo ponía. Después de orar con fervor, se lo quitaba. Un día, casi inmediatamente después de ponérselo, la pierna se cubrió de forúnculos. Era Dios hablando, dice ella, y ahora lo sé. Pero en ese momento estaba demasiado alterada, insegura y asustada para escucharlo. Se lo quitó hasta que desaparecieron los forúnculos y luego volvió a ponérselo. Esta vez la pierna, casi de inmediato y sin razón aparente, se puso negra y azul. Finalmente, dice ella, escuché la voz de Dios y vi su mano en todo aquello. Se lo quité de una vez por todas y no se lo volví a poner. Al decidirme de verdad a creer en la sanación de Eugene por parte de Dios, dejé de tener miedo. Su pierna, desde el momento en que ella le quitó el aparato ortopédico por primera vez en el auditorio hace 12 años, ha permanecido perfecta. A solicitud de los médicos, la señora Usechek llevó a Eugene de vuelta al hospital en intervalos regulares para revisiones. Ellos estaban asombrados de su recuperación y admitieron que fue un milagro. 3 años después de la sanación, ella recibió lo que ahora considera una de sus posesiones más preciadas, una carta fechada en marzo de 1953, firmada por ambos eminentes ortopedistas que habían tratado a su hijo. Le pidieron que llevara a Eugene nuevamente al hospital y se ofrecieron a cubrir todos los gastos involucrados para que él pudiera ayudar a otros sin fe a creer y demostrarles que el poder sanador de Dios era real. El señor y la señora Usechek donaron al hospital el aparato ortopédico que su hijo había usado por tan poco tiempo antes de su sanación. Eugene asistió al Waynesburg College, donde formó parte del equipo de béisbol y ganó el trofeo al mejor luchador de su clase. Luego decidió que quería ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde los requisitos físicos son probablemente más estrictos que en cualquier otro ámbito en el país. Antes de ser aceptado, en octubre de 1961, tuvo que regresar con los mismos médicos que lo habían tratado por la enfermedad de Perthes y hacerse una radiografía. Actualmente es miembro de la Fuerza Aérea, sirviendo en la División de Códigos Secretos. Después de escuchar esta historia sobre el poder de Dios, ¿quién no podría decir conmigo, yo creo en los milagros? Nunca conocerás a 2 personas más agradecidas. A menudo, de pie en la plataforma, miro hacia los rostros de las personas en la multitud y veo al señor y la señora Bruce Baker. Nuestras miradas se cruzan, asentimos en señal de saludo. Nuestros corazones se funden como uno solo en gratitud y acción de gracias al Señor por la misericordia de Dios al sanar a Bruce. Que Bruce Baker trabajaba para una gran empresa embotelladora en Youngstown, Ohio. Fue a principios del otoño de 1948 cuando comenzó su enfermedad. Todo empezó con lo que parecía una simple tos seca e inofensiva. Bruce no se preocupó en lo más mínimo. Pensó que reducir el consumo de cigarrillos y unas pastillas para la tos lo arreglarían, pero no fue así. La tos empeoró hasta que empezó a llevar una botella de jarabe para la tos al trabajo cada día, tomándoselo en intervalos regulares. Sin embargo, los ataques de tos se volvieron cada vez más frecuentes y severos.
una noche de octubre, regresó del trabajo sintiéndose terriblemente enfermo. Con fiebre y el pecho adolorido por la tos continua, le dijo a su esposa: «Creo que tengo bronquitis, Geneva». Se trató en casa unos días y luego volvió al trabajo sintiéndose un poco mejor, pero aún lejos de estar bien. 3 semanas después, el 2 de noviembre, llegó a casa a mediodía, demasiado enfermo para mantenerse en pie. No volvería a trabajar durante casi 5 años. Esa primera noche de enfermedad marcó el patrón de muchas noches por venir durante los siguientes 8 meses. Se fue a la cama con fiebre alta. A las 7 p.m. sufrió un escalofrío violento. A pesar de la bolsa de agua caliente y las mantas extra que su esposa le puso encima, no logró calentarse hasta después de las 4 de la mañana. Esa tarde, el médico diagnosticó neumonía viral. Fue tratado durante 30 días, pero su estado siguió empeorando en lugar de mejorar. Cada tarde, Bruce miraba con temor cómo las manecillas del reloj se acercaban a las 6. Había aprendido a temer esa hora porque sabía muy bien lo que le esperaba. Con una regularidad devastadora, el mismo patrón se repetía noche tras noche. Entre las 6 y las 7, sufría un escalofrío tan fuerte que toda la cama temblaba y el castañeteo de sus dientes se escuchaba en la habitación contigua. Desde ese momento, pasaba toda la noche alternando escalofríos y sudores hasta las 5 de la mañana, cuando caía en un sueño agotado que apenas duraba 1 hora antes de ser despertado nuevamente por un ataque de tos. Sería difícil decir qué era más angustiante: los escalofríos, los sudores o la tos. Cuando el escalofrío cesaba, su cuerpo quedaba empapado en sudor y su cama mojada hasta el colchón, pues su esposa Geneva tenía que cambiarle la cama al menos 4 veces por noche, y esos sudores tan intensos lo debilitaban tanto que el médico estaba seriamente preocupado. Pero pronto apareció el síntoma más aterrador de todos. Cada vez que tosía durante los escalofríos, se encontraba incapaz de respirar, y ningún medicamento parecía aliviar esa angustiosa falta de aire. Muchas veces, relata su esposa, su rostro se ponía negro y su lengua colgaba de su boca mientras luchaba por forzar el aire dentro y fuera de sus pulmones. Y muchas fueron las noches que Geneva pasó en oración, sentada o de rodillas junto a su cama durante toda la noche. Sabía que Dios era su única salvación. Dice simplemente: al final de esos 30 días, postrado por los escalofríos y sudores alternos, agotado por la tos continua y sufriendo una dificultad respiratoria creciente, Bruce se encontraba en estado grave. El médico sabía que la neumonía viral no era suficiente para explicar su enfermedad. Durante los meses siguientes, para descubrir la causa, Bruce fue sometido a pruebas para malaria, citacosis, fiebre del loro, tuberculosis y fiebre ondulante. Todas las pruebas resultaron negativas, pero su enfermedad persistía. Finalmente, uno de los médicos del hospital Southside en Youngstown, Ohio, lo interrogó detenidamente sobre la naturaleza de su trabajo antes de enfermar. El médico descubrió que en la planta mezclaban un álcali con agua en el lavabotellas para fines de esterilización. Bruce trabajaba al aire libre removiendo la mezcla con un palo, pero la teoría del médico era que, cuando soplaba el viento, Bruce debía haber inhalado grandes cantidades de esos vapores. El médico sospechaba
un daño pulmonar por esta causa y sugirió que el paciente fuera trasladado a la clínica Blogden en Cleveland para confirmar esta hipótesis. Así se hizo, y la clínica descubrió que en efecto sus pulmones habían sido gravemente quemados por la inhalación de vapores alcalinos en la planta. Su enfermedad fue diagnosticada como enfisema y asma bronquial. Se sometió a un largo tratamiento en Cleveland, pero su condición no mejoró. Aunque muchas personas nunca han oído hablar del enfisema, esta enfermedad es más común que el cáncer de pulmón y la tuberculosis juntos. Es difícil de diagnosticar y a menudo se confunde con bronquitis o asma bronquial. En esta enfermedad, los pulmones se llenan de aire que el paciente no puede exhalar. Su dificultad para respirar radica en que no puede expulsar el aire. Con el tiempo, los pulmones sobreextendidos pierden su elasticidad. El diafragma, que normalmente se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo durante el proceso de respiración, se aplana gradualmente y se vuelve inmóvil. Una persona sana, en reposo, respira unas 14 veces por minuto, mientras que una víctima del enfisema puede llegar a respirar hasta 30 veces por minuto y aún así no logra obtener suficiente oxígeno. Sufre una deficiencia crónica y generalizada de oxígeno, y sus músculos se debilitan por la falta de oxígeno y por el desuso, hasta el punto de que la mínima actividad requiere un esfuerzo casi sobrehumano. Otra característica de esta enfermedad es la incapacidad del paciente, por más que tosa, de expulsar la mucosidad que lo aqueja. Al esforzarse en vano por toser, las vías bronquiales se rompen, hinchadas y cicatrizadas, se engrosan y se estrechan cada vez más. No existe cura médica conocida para esta condición, solo tratamientos paliativos que en algunos casos ayudan y en otros no. Todas sus víctimas, independientemente del tratamiento, están condenadas a vivir sus vidas luchando contra la falta de aliento. El grado de incapacidad depende del daño sufrido por los pulmones. En el caso de Bruce, sus pulmones habían sufrido quemaduras graves y, según la opinión médica, estaban severa y permanentemente dañados. Su incapacidad era prácticamente total. Durante 8 meses después del primer diagnóstico erróneo de neumonía viral, Bruce continuó sufriendo escalofríos durante toda la noche. En ese tiempo, no hubo más de 3 ocasiones en las que pasara más de 2 noches seguidas sin ellos. Cuando finalmente se le permitió levantarse de la cama por períodos breves, descubrió que no podía dar más que unos pocos pasos sin sufrir una angustia aguda por falta de aire. Nuestro dormitorio estaba al lado de la cocina, relata, pero cuando caminaba desde allí hasta la cocina para una comida, me desplomaba en la mesa y tenía que sentarme allí durante 15 minutos antes de poder dar un solo bocado. Los meses se convirtieron en años, durante los cuales Bruce fue hospitalizado 3 veces en Youngstown y atendido por un total de 9 médicos. Ninguno de ellos, ni ningún tratamiento, pudo ayudarlo. Durante más de 4 años no pudo trabajar. Todo lo que podía hacer, como él dice, era sentarse o acostarse. En algunos días memorables de verano, durante esos años, sin embargo, Bruce logró caminar lentamente, deteniéndose para recuperar el aliento hasta llegar al patio. Allí se sentaba, recuerda Geneva, y me observaba mientras cortaba el césped, y las lágrimas corrían por su rostro al ver que yo debía hacerlo mientras él permanecía sentado sin poder ayudar. Bruce aún no era cristiano
en ese entonces, pero como él mismo dice, sabía que Dios podía hacer cualquier cosa. Bruce y su esposa habían escuchado las transmisiones, y durante la enfermedad de Bruce, Geneva lo había llevado 3 o 4 veces a los servicios. Nunca sabré cómo logré llegar hasta allí, mucho menos quedarme de pie tanto tiempo esperando que se abrieran las puertas, dice Bruce. Ese hecho por sí solo prueba cuánto ha estado Dios con nosotros todo este tiempo. La primera vez que fuimos y vi cómo Dios sanaba a las personas, supe más que nunca lo maravilloso que Él era. Esa tarde supe que era un pecador, pero también supe que Dios me amaba y que lo que había hecho por otros también lo haría por mí. Al ver cómo mi esposa oraba tantas veces por mí toda la noche, a menudo sin irse a la cama, continuó Bruce, me di cuenta de que si yo iba a sanar, también debía orar. No era muy bueno orando, pero lo hice lo mejor que sabía. Era mediodía de un martes a principios de noviembre de 1952, cuando Geneva le dijo a su esposo, me gustaría que escribieras una petición de oración para la señorita Kuhlman, pero que la escribas tú, no yo, porque esto es entre tú y el Señor. Mientras él estaba sentado a la mesa de la cocina, ella le llevó un lápiz y papel. Escribió la petición de inmediato y Geneva salió directamente a enviarla por correo. El sábado siguiente, 4 días después, Geneva tenía planeado trabajar unas horas con su hermana en Missouri, Ohio, donde ésta tenía una tienda y un restaurante. Con Bruce sin poder trabajar desde hacía casi exactamente 4 años y sin ingresos salvo unos pocos dólares del Fondo de Compensación para Trabajadores, los Baker estaban pasando por muchas dificultades y Geneva agradecía poder ganar algo sin tener que dejar a su esposo enfermo por mucho tiempo. Estaba muy nerviosa por dejarlo ese sábado en particular. Él parecía incluso peor que de costumbre, y si algo le pasaba, no podría comunicarse con ella por teléfono. Hacía ya tiempo que lo habían dado de baja porque no podían pagar el servicio. Estaba tan preocupada que pensó en no ir a Missouri, pero decidieron que simplemente tendrían que arriesgarse. Necesitaban cada centavo para pagar las 4 toneladas de carbón que habían sido entregadas el día anterior y que estaban todavía en el patio esperando hasta el domingo, cuando un buen amigo había prometido venir a meterlas al sótano. Geneva llevaba media hora fuera y Bruce estaba sentado en su silla de siempre. De pronto, cuenta, sentí que era el momento de tomar a Dios en su palabra. Por mis llagas fuisteis sanados, así que levanté la mirada y le pedí a Dios que me sanara, como lo había visto hacer con tantos otros. Inmediatamente, Bruce sintió un calor profundo que se extendía por su pecho, y luego se sintió terriblemente enfermo. Estaba muy asustado por cómo se sentía, pero entonces, relata, se dijo a sí mismo, «No tengas miedo de Dios, esto es lo que has pedido». Se tambaleó hasta el baño y se sostuvo del lavamanos mientras intentaba recuperar el aliento. Y de repente salió de su boca lo que describe como el equivalente a un vaso de agua lleno de un líquido espeso y claro. Cuando levantó la cabeza, respiró profundamente por primera vez en 4 años. Fue tan maravilloso que es imposible de describir. Sonríe al recordarlo. Salí al patio y caminé de un lado a otro sin detenerme, riendo, llorando y dando gracias a Dios al mismo tiempo. Cuando Geneva regresó esa noche de casa de su hermana,
notó que el montón de carbón en el patio había disminuido casi por completo. Bruce había metido 3 de las 4 toneladas. Al entrar a la casa, preguntó primero: ¿Estás bien, amor? Al escuchar su rápida respuesta afirmativa, preguntó, mientras iba hacia el dormitorio: ¿Quién fue tan amable como para meter el carbón mientras yo no estaba? Fui yo, respondió él. Bruce salió entonces al salón para saludarla. Ella lo miró a la cara una sola vez y supo lo que había ocurrido. De rodillas, juntos, agradecieron a Dios. Esa noche en la cena, Geneva le preguntó a su esposo: «Amor, ¿por qué dejaste ese pequeño montoncito de carbón en el patio? ¿Te cansaste mucho antes de terminar?» «No», respondió Bruce con una sonrisa, «pero Noble tenía planeado venir mañana para meter el carbón y no quería que llegara y no encontrara nada, así que le dejé ese pequeño montón». 2 días después, Bruce Baker, quien durante más de 4 años no había podido dar 5 pasos sin sufrir un ataque de tos y tener que detenerse para recuperar el aliento, caminó los 2 kilómetros completos desde su casa hasta el pueblo. Se detuvo frente al juzgado y miró hacia arriba, 4 pisos de altura. Sabía bien que había ascensores, pero eligió subir caminando. Respiró profundamente, entró con paso firme en el edificio y sin apenas disminuir la velocidad, subió los 4 pisos y bajó nuevamente. Esto es obra de Dios. Bruce Baker fue sanado hace 10 años. Los médicos no pueden encontrarle ningún problema y dan fe de que sus pulmones están perfectos. Actualmente trabaja en jardinería para ganarse la vida y, entre otras cosas, empuja una podadora de césped motorizada subiendo y bajando pendientes desde las 8 de la mañana hasta, a menudo, después de las 3 de la tarde. Eso no lo haces si no tienes buenos pulmones, sonríe Bruce, y luego añade, irradiando alegría mientras habla: simplemente no hay palabras para describir lo que se siente cuando Dios nos sana. Geneva y yo le damos gracias todos los días de nuestra vida e intentamos hacer algo por Él. A cambio, la fe activa cree en Dios hasta el punto de actuar. Simplemente sentí que era el momento de tomar a Dios en su palabra. Siempre me ha emocionado ese relato glorioso de Josué y los hijos de Israel dando la última vuelta alrededor de los muros de Jericó. El Señor les había prometido la ciudad. Llegó el 7º día, y 6 veces habían marchado alrededor del muro de la ciudad. Ni un ladrillo se había movido, ni un centímetro de mortero fuera de lugar, ni siquiera una grieta en el muro. Pero Dios lo había prometido. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Josué 6:16. Ni la más mínima grieta en el muro, ni un solo ladrillo caído. Y el pueblo gritó con gran júbilo, y el muro se derrumbó de plano, de modo que el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. El secreto de la victoria fue ese grito de fe que se atrevió a reclamar una victoria prometida únicamente sobre la autoridad de la palabra de Dios. Es cuando la fe activa se atreve a creer en Dios hasta el punto de actuar, que algo tiene que suceder, un milagro. 3 vidas que parecían haber tocado fondo en la desesperación, y sin embargo fueron transformadas por una sola cosa, una fe viva. George Orr
Eugene Usechek y Bruce Baker, cada uno con una historia distinta, pero todos unidos por haber tocado el poder sanador de un Dios que nunca cambia. Si lo que acabas de escuchar ha tocado tu corazón, no te detengas aquí. Comparte tu historia en los comentarios para que quienes hoy se sienten sin esperanza puedan encontrar a través de ti una nueva fe en los milagros. Ayúdame a llevar esta maravilla a quienes más lo necesitan, para que encuentren en ella nueva fuerza.